Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a trabajar agregando a nuestro proyecto una clase. Lo vamos a hacer a partir de una función que definimos ayer en el formulario que estamos trabajando, que es la función buscar texto deseado. Lo vamos a sacar de acá y vamos a hacer una clase que se dedique a buscar texto deseado. ¿Es necesario hacerlo? No, es simplemente para ver cómo se trabaja con clases. Hasta ahora mi proyecto lo que hacía era, si recuerdan, buscar un texto y guardar un texto que nos vamos acumulando de acuerdo a lo que necesitamos. San Martín vivió en Mendoza, agregar, ver, se terminó el año, agregar, ver, y así sucesivamente. Si salíamos, se salvaba y acá buscábamos, por ejemplo, año, buscamos esa y nos debería tirar la línea, se terminó el año. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que esa búsqueda se haga de igual manera, pero usando el concepto de clase. Lo que se hace con una clase es definir un template de lo que necesitamos. Vendría a ser como una variable definida por el usuario, donde tiene en sí variables de otro tipo que pueden ser enteras, de otro tipo de objetos, de otro tipo de string, y tiene métodos, ¿sí? Como dijimos, por ejemplo, los formularios. Este form1 es una clase que en este caso particular ya pasa a ser un objeto porque lo estoy instanciando, ¿sí? Acá ya lo estoy instanciando una vez al menos y ya creo un objeto. Esto ya es un caso particular de mi clase form principal. Podría generar más, pero yo por ahora necesito uno solo. Entonces dijimos, vamos a crear una clase que la vamos a llamar como nos guste. Para eso agregamos dentro del proyecto la clase. Vamos a proyecto, ponemos agregar clase y le damos un nombre a nuestra clase. Nuestra clase, digamos que va a tener el nombre y la vamos a llamar como le pongamos acá. Busca texto deseado, por ejemplo, ¿sí? Punto CS, que corresponde a sellar. Ponemos agregar, ¿sí? Podríamos agregar interfaz, window form, etc. Pero nosotros vamos a agregar una clase. La clase que agregamos no tiene como un diseño, porque es una clase pelada, ¿sí? Fíjense que mi clase pelada no deriva, como el form1, de lo que es form. Digamos, esto se pone 2 puntos cuando hereda de algo, ¿sí? Acá se usa el concepto de herencia, hereda mi formulario principal de otra clase que se llama form. En mi caso, que estoy creando esta clase busca texto deseado, no deriva de form ni de nada, ¿sí? En toda clase hay que definir de entrada el constructor. Podríamos no ponerlo si no hace falta datos de ingreso, pero siempre dicen que es una buena práctica colocarlo. Ahora, nosotros sí vamos a necesitar datos de ingreso, así que con más razón vamos a definir nuestro constructor, que es public busca texto de clase, ¿sí? El constructor es lo primero que se larga cuando se empieza, digamos, o cuando se instancia un objeto de esta clase. Esto es mi clase, busca texto deseado, ¿sí?
yo después puedo largar tantos objetos, tantas instancias de estas clases como quiera. Este es el modelo de mi objeto. Después los casos particulares van a ser objetos de esta clase, que van a tener estas características. Bueno, la idea era traer esto, ¿no? El buscador, ¿sí? El buscar texto, ¿sí? Es decir, el contenido de esto. Aunque buscar texto ya es un método, así que podría arrancar el método total. Lo arranco y lo pego en mi clase como método, ¿sí? Es decir, va a ser un método, ya tengo un método de mi clase. Ahora me están apareciendo, bueno, perdón, control Z. Es método de mi clase, esto tiene que ir definido adentro de la clase, ¿cierto? Esta larga mi clase ahí, entonces esto tiene que ir definido adentro de mi clase. Fíjense que me aparecen cosas en rojo, porque no están definidas dentro de mi clase. Ahora bien, acá estamos trabajando con un label, estamos trabajando con una lista y estamos trabajando con un texto, ¿sí? Que no lo tenemos en mi clase. Entonces lo que tenemos que hacer en el constructor es traerlo cuando yo llame a esta clase, traerlo para aquí, ¿sí? Momentáneamente voy a dejar esto en rojo porque, digamos, estoy haciendo referencia al método que tenía acá y no lo tengo, entonces me está poniendo en rojo. Pero lo que vamos a hacer es crear una instancia de esta clase para hacer la búsqueda. Fíjense que vamos complicando el ejemplo, pero es simplemente para que sepan cómo se trabaja con clases, que después le va a simplificar la vida. Ahora quizás lo ven como algo más complicado. Bueno, entonces, como este proceso usa listas, usa textos y label, que son propios de este formulario, lo que vamos a hacer es traerlo. Y para traerlo lo que tenemos que hacer es definirle acá, ¿sí? Y definirle acá, bueno, en el orden que se quiera, ¿no? En el orden que ustedes crean más conveniente. Yo, por ejemplo, empezaría por la lista. List del tipo string y le pongo cualquier nombre, ¿sí? Si yo le voy a poner un nombre con el que después voy a trabajar, por ejemplo, mi lista, tengo que tener la precaución de definirlo con el comando dis adelante. Yo le voy a poner mi lista también al ingreso de datos. Mi lista, le podría poner otro, ¿sí? Voy a trabajar con un label, entonces pongo label, no me da label. ¿Y eso por qué? Porque me falta definir, por ejemplo, que saquemos esos tipos de objetos en este caso lo estamos sacando de la clase formulario. Es decir, tendría que usar System Window Form, ¿sí? Entonces ya como en la librería System Window Form está definido el objeto label, acá lo puedo llegar a usar. Label y le pongo, por ejemplo, el mismo nombre si quieren, LBL datos lista, ¿sí? Como es un label, esto hereda lo mismo que tenía del otro lado, es decir, tiene un punto text, tiene un punto name, tiene un punto tamaño, un punto color, etc. Y lo mismo para lo que es el texto, que ya al haber incorporado text, bueno, a ver, me está faltando entonces uno de estas librerías. A ver, veamos acá cuál es Collection Generic.
a ver si la tiene, collection generic, system. Voy a hacer una prueba, textbox, textbox, sí. Textbox, podría importar directamente el texto, pero lo voy a hacer con textbox, ¿sí? Que se llame txt de la misma manera que está ya texto a buscar. Ok. Bueno, yo lo que tengo que hacer es definir variables, digamos, va a ser más fácil global para todo este entorno. Entonces la defino acá arriba y que se llamen iguales, ¿sí? Entonces esto va a ser un label que se llama de esta forma. Esto va a ser un textbox que se llama de esta forma. Y esta va a ser una lista de tipo string que se llama de esta forma, etcétera. Bueno, ahora yo lo que quiero hacer es asignar a estas variables que son globales los datos de ingreso, ¿sí? Como le dije ahora, por ejemplo, empecemos por label lista, le digo que es igual a label datos lista, eso parece bien, pero acá puede haber algún tipo de problema, ¿sí? Para evitar que haya confusión de cuál es cuál, yo al primero al que asigno le pongo this haciendo referencia a que es de este formulario, ¿sí? Y no que es el mismo dato. Lo mismo para los otros. Para el txt igual a txt le voy a poner que es de este formulario this, ¿sí? Mientras que el que está a la derecha es el que trae del otro lado. Por eso digo, acá podríamos poner otros nombres para evitar confusiones, pero simplemente quiero mostrarles que es lícito ponerlo de esta manera, ¿sí? Mi lista, y ahí tendría los datos. Fíjense que se me ha ido el error que me daba con respecto a las variables que me faltaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las he definido acá. Ok, bueno, hasta ahora parecería todo muy lindo. Sin embargo, acá todavía me sigue dando un error, porque cuando aprieto el botón de buscar, que me llama a este evento, ya no existe dentro de mi formulario 1, mi form 1, este método. Entonces, acá es cómo se trabaja con esto, ¿no? Acá, cómo se trabaja con las clases. Yo lo que tengo que hacer ahora es, de esta clase que acabo de crear, tengo que hacer un objeto. Un objeto es instanciar esa clase, es decir, es hacer un caso particular de esa clase. Y para hacer un caso particular de esa clase lo tengo que instanciar tomando una variable busca texto deseado que le puedo llamar btd. ¿Sí? Ahí le digo que btd es del tipo busca texto deseado, que es la clase que yo acabo de crear. Acuérdense que las variables que crean dentro de los métodos solamente valen para los métodos, que no son globales, pero con esto me alcanzaría. Y después al btd, es decir, ya es reservado que es del tipo busca texto. Y ahora le digo que es, ahora instancio mi btd, es decir, ahora digo, tengo un nuevo objeto llamado btd porque lo estoy instanciando. Pero para instanciarlo lo que necesito es pasarle los datos que le he dicho que va a tener. Y esos son la lista, el label de datos y el texto a buscar. Casualmente tiene justamente los mismos nombres, así que va a ser fácil. Mi lista, lbl datos de lista y txt texto a buscar.
En este caso fue sencillo porque, digamos, coincidieron los nombres. Bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Bueno, voy a llamar a mi nueva clase creando un objeto donde ya tengo el objeto ese. Dentro de ese objeto tengo un método que se llama buscar texto deseado. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente al BTD ponerle el método que me indica. Y acá no me aparece, a pesar de que es un método de esa clase. ¿Y eso por qué será? Fíjense que le he puesto privado. Si yo quiero acceder desde otros objetos a mi método de mi clase, lo que tiene que ser es público ese método. De esa manera yo puedo acceder desde otros objetos a ese método. Entonces le pongo a mi objeto recién creado, punto, y ahí me aparece la opción de BTD. No tiene datos de entrada, entonces se pone los paréntesis vacíos. Ok, no es mucho más que esto. Veamos a ver si funciona. Ahí está compilando, va a demorar un poquito. Y algo que no hemos mencionado es que buscar, por ejemplo, ahí está. Está funcionando como lo hacía antes. ¿Más difícil? Sí, porque hicimos algo separado y qué sé yo. Algo que quería mencionar es que cuando yo no le especifico la forma que va a pasar los datos, esto lo hace por referencia. Es decir, yo paso a mi otro objeto estos datos y lo que en realidad le está pasando es la dirección de memoria donde está este dato, y cuando es modificado en la otra clase está modificando también el dato original de acá, ¿sí? Es decir, ese es el pasaje por referencia, no es por valor. Si fuera por valor, yo después tendría que retornar ese valor de alguna manera a mi formulario para que lo actualice dentro de mi formulario y muestre lo que quiero mostrar. Por default, digamos, los valores de las variables se pasan por referencia. Bueno, espero que les sirva. Esto fue todo por hoy. La complicamos un poquito creando una clase, luego con esa clase instanciamos la misma creando un objeto que se llama BTD, y ese objeto usamos uno de los métodos que creamos dentro de esa clase, que es el buscar texto deseado. Si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima.